La casa olía a canela y pan recién horneado cuando la familia de Samuel se reunió alrededor de la mesa para el almuerzo dominical. El niño de 10 años jugueteaba con los frijoles en su plato, sus ojos hinchados por las lágrimas que había derramado toda la semana. Había pasado apenas 5 días desde que su abuela Elena partió al cielo, y el vacío en su pecho parecía crecer cada hora. «Samuel, cariño, tienes que comer algo», susurró su madre, acariciando suavemente su cabello negro. «La abuela no querría verte así». El niño levantó la mirada, y en sus ojos marrones brillaba una luz extraña, como si guardara un secreto imposible de creer. Su voz tembló cuando comenzó a hablar. «Mamá, yo estuve con el rey David anoche». El tenedor de su padre se detuvo a medio camino hacia su boca. Su hermana mayor, Carla, dejó de masticar y lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Su madre sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué dices, mi amor?», preguntó su madre con voz apenas audible. «No fue un sueño, mamá, lo viví de verdad». Los ojos de Samuel se llenaron de una certeza que no correspondía a su edad. Estaba en un palacio que olía a aceite de oliva y mirra. Las paredes eran de piedra fría, pero había una calidez extraña en el aire. El rey Saúl estaba sentado en su trono, temblando como una hoja seca, y sus ojos tenían la misma tristeza que yo siento por la abuela. La familia intercambió miradas nerviosas. Ningún niño de 10 años podía describir con tal precisión emociones tan profundas. Y entonces, continuó Samuel, su voz ganando fuerza, un joven pastor entró al salón. Tenía las manos curtidas por el trabajo, pero cuando tocó las cuerdas de su arpa, «Dios mío, mamá», era como si los ángeles cantaran. Su padre se inclinó hacia adelante con el rostro pálido. «Samuel, ¿cómo sabes que era David?». El niño cerró los ojos, como si pudiera volver a sentir aquel momento, porque cuando la música llenó el palacio, hasta el aire cambió. El rey dejó de temblar y yo dejé de llorar por primera vez desde que la abuela se fue. Un silencio espeso envolvió la mesa. Su madre sintió que se le erizaba la piel de los brazos. «Hay algo más», susurró Samuel, mirando fijamente a su familia. «David me habló directamente, como si supiera que yo estaba allí, invisible entre las sombras. Me dijo algo que nunca podré olvidar». «¿Qué te dijo David, mi amor?», preguntó su madre, apenas respirando. Samuel cerró los ojos, reviviendo cada detalle de aquella experiencia sobrenatural. «Me dijo, pequeño pastor del futuro, el dolor es como una piedra en el zapato del alma, pero la música de Dios puede transformarlo en melodía». Y entonces, mamá comenzó a tocarme las canciones que componía mientras cuidaba las ovejas en los campos de Belén. La voz del niño adquirió un tono melancólico, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Pude sentir el sol quemando mi piel en aquellas colinas donde David pastoreaba. El olor a hierba seca se mezclaba con el aroma dulce de las flores silvestres que crecían cerca del arroyo. Sus ovejas balaban suavemente mientras él afinaba las cuerdas de su arpa, y yo podía tocar su lana, mamá. Era áspera pero tibia, como una manta que abraza el corazón. Su hermana Carla dejó escapar un suspiro de asombro. «Samuel, hablas como si realmente hubieras estado allí». «Porque estuve», exclamó el niño con convicción. «David me contó que cuando era joven como yo, también perdió seres queridos. Su hermano Eliab murió en una batalla y durante semanas no pudo dormir por el dolor. Fue entonces cuando aprendió que las lágrimas pueden convertirse en notas musicales si las entregamos a Dios». Samuel se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, contemplando el cielo azul de la tarde. Me llevó a conocer sus lugares favoritos. Había una cueva donde se refugiaba cuando llovía,
y las gotas de agua creaban una sinfonía natural al caer sobre las rocas. El eco multiplicaba cada sonido, como si la montaña entera fuera un instrumento gigante. David me enseñó a escuchar los ritmos de la creación, el viento entre los árboles, el canto de los grillos al atardecer, hasta el latido de nuestro propio corazón. Su padre carraspeó, luchando entre la incredulidad y la extraña sensación de que su hijo decía la verdad. ¿Y cómo terminaste en el palacio del rey Saúl? Un día, mientras David me enseñaba a tocar una melodía simple en su arpa, llegaron unos mensajeros del rey. Vestían túnicas púrpuras y llevaban bastones dorados. Dijeron que Saúl sufría de una tristeza tan profunda que ni los médicos ni los sacerdotes podían curarlo. Necesitaban un músico que tocara para calmar su espíritu atormentado. Samuel regresó a la mesa, sus ojos brillando con la intensidad de quien ha presenciado algo extraordinario. David me pidió que lo acompañara. Quiero que veas cómo Dios usa la música para sanar, me dijo. Caminamos durante 3 días por senderos polvorientos. Por las noches, él tocaba alrededor del fuego y su música atraía hasta a los animales del desierto. Vi zorros que se acercaban sin miedo y una vez, un halcón se posó en su hombro mientras tocaba una canción de alabanza. La madre de Samuel sintió un nudo en la garganta. Había algo en la manera como su hijo describía cada detalle que la conmovía profundamente. Cuando llegamos al palacio, pude oler el miedo mezclado con incienso. Los guardias caminaban en puntas de pie, como si el ruido pudiera empeorar la condición del rey. David me susurró: la tristeza sin esperanza es como un pozo sin fondo, pero la música de Dios es la cuerda que nos ayuda a salir. Samuel hizo una pausa y por primera vez, desde la muerte de su abuela, sonrió levemente. ¿Y tú, querida familia? ¿Alguna vez han sentido cómo una canción puede cambiar completamente su estado de ánimo? ¿Han experimentado ese momento mágico cuando una melodía toca exactamente la herida que necesitaba ser sanada? Me gustaría que me contaran en los comentarios qué canciones o momentos musicales les han traído consuelo en sus momentos más difíciles. Su hermana extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Samuel. Sigue contándonos. ¿Qué pasó cuando David tocó para el rey? Samuel respiró profundo y sus ojos se llenaron de una sabiduría que no correspondía a sus 10 años. Lo que vi en ese palacio, Carla, cambió para siempre mi manera de entender el dolor. El rey Saúl era un gigante de hombre, pero cuando lo vi por primera vez, parecía un niño asustado, continuó Samuel, su voz cargada de compasión. Sus manos temblaban incontrolablemente y sus ojos saltaban de un lado a otro, como si viera enemigos invisibles en cada sombra del salón real. La familia escuchaba en silencio absoluto, cautivada por cada palabra. Las cortinas del palacio estaban cerradas, manteniendo todo en una penumbra opresiva. El aire era pesado, denso, como si el peso de 1000 preocupaciones flotara en el ambiente. Los sirvientes caminaban de puntillas, y hasta los perros del palacio permanecían echados en los rincones, sintiendo la tensión que emanaba de su rey. Samuel cerró los ojos reviviendo la escena. Cuando David se acercó al trono con su arpa, pude ver cómo sus dedos se movían con una destreza que iba más allá de la habilidad humana. No era solo técnica, era como si cada cuerda estuviera conectada directamente al corazón de Dios. La primera nota que tocó, mamá, fue como si una brisa fresca entrara por las ventanas cerradas. Su madre se inclinó hacia adelante, completamente absorta. ¿Qué sucedió después? El cambio fue inmediato y sobrenatural. Con cada acorde que David tocaba, pude ver literalmente cómo la oscuridad se retiraba del rostro del rey Saúl. Sus músculos se relajaban
Su respiración se volvía más profunda y tranquila. Era como presenciar una transformación milagrosa. El hombre atormentado se desvanecía y emergía el rey que Dios había llamado originalmente. Samuel abrió los ojos y en ellos brillaba una luz de asombro genuino. Pero lo más extraordinario, papá, fue cuando David comenzó a cantar. Su voz no era solo hermosa, era sanadora. Las palabras que cantaba parecían tener vida propia. Vi cómo cada verso penetraba en el corazón del rey como un bálsamo curativo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, cantaba. Y literalmente pude sentir cómo la presencia de Dios llenaba todo el salón. Su hermana Carla tenía los ojos llenos de lágrimas. Samuel, ¿tú también sentiste esa sanidad? El niño asintió lentamente. Por primera vez desde que la abuela murió, el dolor en mi pecho comenzó a transformarse. No desapareció completamente, pero ya no era una piedra pesada. Se volvió algo diferente, como una tristeza dulce que me conectaba con ella de una manera nueva. Entendí que llorar por alguien que amamos no es debilidad, sino amor que continúa después de la partida. Samuel se dirigió hacia el librero donde guardaban la Biblia familiar. David siguió tocando durante horas. Vi milagros pequeños pero increíbles. Las plantas marchitas del palacio comenzaron a revivir. Los animales domésticos se acercaron pacíficamente al salón y hasta los guardias más duros comenzaron a sonreír sin darse cuenta. Era como si la música de David fuera un canal directo del cielo a la tierra. Su padre, que había permanecido escéptico, sintió un estremecimiento. Samuel, ¿cómo es posible que un niño de tu edad comprenda cosas tan profundas? Porque David me explicó cada cosa que sucedía. Me dijo que cuando tocamos o cantamos con el corazón quebrantado pero lleno de fe, nuestra música se convierte en medicina no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. La adoración verdadera, me explicó, transforma el lamento en alabanza y la alabanza en sanidad. Samuel abrió la Biblia en los Salmos y entonces pasó algo que nunca podré olvidar. El rey Saúl, completamente sanado por esa sesión musical, se levantó de su trono y abrazó a David. En ese momento, pude ver en los ojos del rey una gratitud tan profunda que me hizo comprender por qué Dios elige la música como uno de sus instrumentos de sanidad más poderosos. La tarde comenzaba a oscurecer cuando Samuel cerró el libro sagrado. Pero eso no fue todo. David tenía preparada una lección aún más profunda para mí, una que cambiaría para siempre mi relación con el dolor y la pérdida. Después de que el rey Saúl se calmó completamente, David me llevó a sus aposentos privados, continuó Samuel, su voz adquiriendo un tono más íntimo. Era una habitación sencilla, muy diferente del lujo del palacio. Olía a aceite de lámpara y pergamino antiguo. Sus únicas posesiones personales eran su arpa, algunos rollos de escritura y una pequeña piedra lisa que guardaba como recuerdo de su victoria contra Goliat. Su madre sirvió té caliente mientras escuchaba, completamente absorta en la narración de su hijo. David se sentó en el suelo, como lo haría cualquier pastor, y me invitó a hacer lo mismo. Sus manos, que momentos antes habían obrado un milagro musical, ahora temblaban ligeramente por el cansancio. Samuel, me dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre. ¿Quieres saber por qué Dios permite que sintamos dolor tan profundo por las personas que perdemos? Samuel hizo una pausa, bebiendo lentamente su té, como si saboreara tanto el líquido caliente como los recuerdos. Le dije que sí, que era exactamente lo que necesitaba entender. Y entonces David me contó algo que nunca está escrito en los libros de historia. Me habló de su hermana pequeña, Naara, que murió cuando él tenía apenas 12 años.
Era su compañera de juegos, la única que entendía su amor por la música cuando todos los demás pensaban que debía dedicarse solo al pastoreo. Los ojos de Samuel se humedecieron. Cuando Nahara murió, me dijo David, dejé de tocar durante meses. Mi arpa se cubrió de polvo y las ovejas parecían sentir mi tristeza porque dejaron de seguirme con la misma confianza. Fue mi padre, Isaí, quien me enseñó algo fundamental. El dolor no es el enemigo del corazón, sino su maestro más honesto. Su hermana Carla se acercó más. ¿Qué quiso decir con eso? David me explicó que el dolor nos enseña la profundidad real de nuestro amor. Si no duele perder a alguien, me dijo, es porque nunca los amamos verdaderamente. El dolor es la huella que el amor deja en nuestro corazón cuando la persona física ya no está con nosotros. Samuel se levantó y caminó hacia la ventana, donde la luz del atardecer creaba sombras doradas en la habitación. Pero me enseñó algo aún más hermoso. David tomó su arpa y comenzó a tocar una melodía que nunca había compuesto antes. Me dijo, esta canción nace ahora, inspirada por tu dolor y el mío, unidos. Cada vez que tocamos desde la tristeza sanada, creamos algo nuevo que no existía antes. Tu abuela, aunque ya no puedas abrazarla, sigue inspirando belleza en el mundo a través de tu corazón. Su padre, visiblemente conmovido, preguntó, ¿y cómo te sentiste al escuchar eso? Por primera vez pude llorar sin sentir que me ahogaba. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron libremente, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de gratitud por haber conocido a la abuela, por haber sido amado por ella de manera tan especial. Samuel regresó a su asiento y su familia notó que algo había cambiado en su postura. Ya no era el niño encogido por el dolor. Había una nueva serenidad en sus movimientos. David me dejó tocar su arpa. Mis dedos pequeños apenas podían alcanzar las cuerdas correctas, pero él guió mis manos. No importa si las notas salen perfectas, me susurró. Lo importante es que salgan del corazón. Y cuando toqué mi primera melodía, papá, sentí la presencia de la abuela a mi lado, no como fantasma, sino como amor que continúa. La madre de Samuel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi amor, ¿David te dijo algo más? Me enseñó a orar de una manera nueva, no pidiendo que el dolor desapareciera, sino agradeciendo por la capacidad de amar tan profundamente. Me dijo que cada vez que sintiera la tristeza por la abuela, la transformara en una oración de gratitud por haberla conocido. El dolor sin gratitud es amargura, me explicó, pero el dolor con gratitud es amor eterno. Samuel miró directamente a los ojos de cada miembro de su familia. Me enseñó que cuando las personas que amamos parten, no se llevan nuestro amor con ellas. Lo dejan aquí, en nuestro corazón, como un tesoro que podemos compartir con otros. La abuela no se llevó su amor por nosotros, lo multiplicó, lo dejó creciendo en cada uno de nosotros para que lo pasáramos adelante. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio pesado de la tristeza, sino el silencio sagrado de la comprensión profunda. Pero David tenía una lección final para mí, la más difícil de todas. Me dijo que tendría que presenciar uno de los momentos más dolorosos de la historia, para entender completamente cómo el amor puede vencer hasta a la muerte misma. Al día siguiente, desperté en el campamento de David cuando ya era adulto, continuó Samuel, su voz volviéndose más grave. Habían pasado años en mi experiencia, aunque solo fueron horas en tiempo real. David ya no era el joven pastor que consolaba al rey Saúl. Ahora era un hombre marcado por batallas, traiciones y el peso del liderazgo. Su familia se inclinó hacia adelante, sintiendo que la historia se intensificaba. El ambiente era tenso, cargado de una electricidad que me erizaba la piel
Los soldados susurraban en grupos pequeños y pude sentir el miedo mezclado con lealtad en sus voces. David estaba sentado en su tienda, pero ya no tocaba el arpa con la misma tranquilidad de antes. Sus manos, curtidas por años de guerra, temblaban ligeramente mientras afinaba las cuerdas. Samuel caminó por la habitación, como si necesitara moverse para procesar la intensidad de lo que había vivido. «Samuel», me dijo David, y en su voz había una tristeza que me recordó al rey Saúl años atrás. «¿Estás preparado para ver cómo el amor y la traición pueden coexistir en el mismo corazón?» No entendí completamente lo que quería decir hasta que vi a Absalón llegar al campamento. Su madre preguntó con voz temblorosa: «¿Absalón, su hijo?» «Sí, mamá». Absalón era hermoso, con una cabellera dorada que brillaba bajo el sol del desierto. Pero cuando miré sus ojos vi algo que me aterró: amor y odio luchando en la misma alma. Amaba a su padre, pero lo odiaba por decisiones que consideraba injustas. Era como ver un corazón partido por la mitad. Samuel se detuvo frente a la ventana, contemplando la oscuridad que comenzaba. La casa olía a canela y pan recién horneado cuando la familia de Samuel se reunió alrededor de la mesa para el almuerzo dominical. El niño de 10 años jugueteaba con los frijoles en su plato, sus ojos hinchados por las lágrimas que había derramado toda la semana. Había pasado apenas 5 días desde que su abuela Elena partió al cielo, y el vacío en su pecho parecía crecer cada hora. «Samuel, cariño, tienes que comer algo», susurró su madre, acariciando suavemente su cabello negro. «La abuela no querría verte así». El niño levantó la mirada, y en sus ojos marrones brillaba una luz extraña, como si guardara un secreto imposible de creer. Su voz tembló cuando comenzó a hablar. «Mamá, yo estuve con el rey David anoche». El tenedor de su padre se detuvo a medio camino hacia su boca. Su hermana mayor, Carla, dejó de masticar y lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Su madre sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué dices, mi amor?», preguntó su madre con voz apenas audible. «No fue un sueño, mamá, lo viví de verdad». Los ojos de Samuel se llenaron de una certeza que no correspondía a su edad. Estaba en un palacio que olía a aceite de oliva y mirra. Las paredes eran de piedra fría, pero había una calidez extraña en el aire. El rey Saúl estaba sentado en su trono, temblando como una hoja seca, y sus ojos tenían la misma tristeza que yo siento por la abuela. La familia intercambió miradas nerviosas. Ningún niño de 10 años podía describir con tal precisión emociones tan profundas. «Y entonces», continuó Samuel, su voz ganando fuerza, «un joven pastor entró al salón. Tenía las manos curtidas por el trabajo, pero cuando tocó las cuerdas de su arpa, Dios mío, mamá, era como si los ángeles cantaran». Su padre se inclinó hacia adelante con el rostro pálido. «Samuel, ¿cómo sabes que era David?». El niño cerró los ojos, como si pudiera volver a sentir aquel momento, porque cuando la música llenó el palacio, hasta el aire cambió. El rey dejó de temblar y yo dejé de llorar por primera vez desde que la abuela se fue. Un silencio espeso envolvió la mesa. Su madre sintió que se le erizaba la piel de los brazos. «Hay algo más», susurró Samuel, mirando fijamente a su familia. «David me habló directamente, como si supiera que yo estaba allí, invisible entre las sombras. Me dijo algo que nunca podré olvidar». «¿Qué te dijo David, mi amor?», preguntó su madre, apenas respirando. Samuel cerró los ojos, reviviendo cada detalle de aquella experiencia sobrenatural. «Me dijo, pequeño pastor del futuro, el dolor es como una piedra en el zapato del alma, pero la música de Dios puede transformarlo en melodía». Y entonces, mamá comenzó a tocarme las canciones que componía mientras cuidaba las ovejas en los campos de Belén. La voz del niño adquirió un tono melancólico, como si hubiera envejecido años
en una sola noche. Pude sentir el sol quemando mi piel en aquellas colinas donde David pastoreaba. El olor a hierba seca se mezclaba con el aroma dulce de las flores silvestres que crecían cerca del arroyo. Sus ovejas balaban suavemente mientras él afinaba las cuerdas de su arpa, y yo podía tocar su lana, mamá. Era áspera pero tibia, como una manta que abraza el corazón. Su hermana Carla dejó escapar un suspiro de asombro. Samuel, hablas como si realmente hubieras estado allí. «Porque estuve», exclamó el niño con convicción. David me contó que cuando era joven como yo, también perdió seres queridos. Su hermano Eliab murió en una batalla y durante semanas no pudo dormir por el dolor. Fue entonces cuando aprendió que las lágrimas pueden convertirse en notas musicales si las entregamos a Dios. Samuel se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, contemplando el cielo azul de la tarde. Me llevó a conocer sus lugares favoritos. Había una cueva donde se refugiaba cuando llovía, y las gotas de agua creaban una sinfonía natural al caer sobre las rocas. El eco multiplicaba cada sonido, como si la montaña entera fuera un instrumento gigante. David me enseñó a escuchar los ritmos de la creación, el viento entre los árboles, el canto de los grillos al atardecer, hasta el latido de nuestro propio corazón. Su padre carraspeó, luchando entre la incredulidad y la extraña sensación de que su hijo decía la verdad. «¿Y cómo terminaste en el palacio del rey Saúl?» Un día, mientras David me enseñaba a tocar una melodía simple en su arpa, llegaron unos mensajeros del rey. Vestían túnicas púrpuras y llevaban bastones dorados. Dijeron que Saúl sufría de una tristeza tan profunda que ni los médicos ni los sacerdotes podían curarlo. Necesitaban un músico que tocara para calmar su espíritu atormentado. Samuel regresó a la mesa, sus ojos brillando con la intensidad de quien ha presenciado algo extraordinario. David me pidió que lo acompañara. «Quiero que veas cómo Dios usa la música para sanar», me dijo. Caminamos durante 3 días por senderos polvorientos. Por las noches, él tocaba alrededor del fuego, y su música atraía hasta a los animales del desierto. Vi zorros que se acercaban sin miedo, y una vez, un halcón se posó en su hombro mientras tocaba una canción de alabanza. La madre de Samuel sintió un nudo en la garganta. Había algo en la manera como su hijo describía cada detalle que la conmovía profundamente. Cuando llegamos al palacio, pude oler el miedo mezclado con incienso. Los guardias caminaban en puntas de pie, como si el ruido pudiera empeorar la condición del rey. David me susurró: «La tristeza sin esperanza es como un pozo sin fondo, pero la música de Dios es la cuerda que nos ayuda a salir». Samuel hizo una pausa, y por primera vez, desde la muerte de su abuela, sonrió levemente. ¿Y tú, querida familia? ¿Alguna vez han sentido cómo una canción puede cambiar completamente su estado de ánimo? ¿Han experimentado ese momento mágico cuando una melodía toca exactamente la herida que necesitaba ser sanada? Me gustaría que me contaran en los comentarios qué canciones o momentos musicales les han traído consuelo en sus momentos más difíciles. Su hermana extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Samuel. «Sigue contándonos. ¿Qué pasó cuando David tocó para el rey?» Samuel respiró profundo y sus ojos se llenaron de una sabiduría que no correspondía a sus 10 años. «Lo que vi en ese palacio, Carla, cambió para siempre mi manera de entender el dolor. El rey Saúl era un gigante de hombre, pero cuando lo vi por primera vez, parecía un niño asustado», continuó Samuel, su voz cargada de compasión. Sus manos temblaban incontrolablemente y sus ojos saltaban de un lado a otro, como si viera enemigos invisibles en cada sombra del salón real. La familia escuchaba en silencio absoluto,
cautivada por cada palabra. Las cortinas del palacio estaban cerradas, manteniendo todo en una penumbra opresiva. El aire era pesado, denso, como si el peso de 1000 preocupaciones flotara en el ambiente. Los sirvientes caminaban de puntillas, y hasta los perros del palacio permanecían echados en los rincones, sintiendo la tensión que emanaba de su rey. Samuel cerró los ojos reviviendo la escena. Cuando David se acercó al trono con su arpa, pude ver cómo sus dedos se movían con una destreza que iba más allá de la habilidad humana. No era solo técnica, era como si cada cuerda estuviera conectada directamente al corazón de Dios. La primera nota que tocó, mamá, fue como si una brisa fresca entrara por las ventanas cerradas. Su madre se inclinó hacia adelante, completamente absorta. ¿Qué sucedió después? El cambio fue inmediato y sobrenatural. Con cada acorde que David tocaba, pude ver literalmente cómo la oscuridad se retiraba del rostro del rey Saúl. Sus músculos se relajaban, su respiración se volvía más profunda y tranquila. Era como presenciar una transformación milagrosa. El hombre atormentado se desvanecía y emergía el rey que Dios había llamado originalmente. Samuel abrió los ojos y en ellos brillaba una luz de asombro genuino. Pero lo más extraordinario, papá, fue cuando David comenzó a cantar. Su voz no era solo hermosa, era sanadora. Las palabras que cantaba parecían tener vida propia. Vi cómo cada verso penetraba en el corazón del rey como un bálsamo curativo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, cantaba. Y literalmente pude sentir cómo la presencia de Dios llenaba todo el salón. Su hermana Carla tenía los ojos llenos de lágrimas. Samuel, ¿tú también sentiste esa sanidad? El niño asintió lentamente. Por primera vez desde que la abuela murió, el dolor en mi pecho comenzó a transformarse. No desapareció completamente, pero ya no era una piedra pesada. Se volvió algo diferente, como una tristeza dulce que me conectaba con ella de una manera nueva. Entendí que llorar por alguien que amamos no es debilidad, sino amor que continúa después de la partida. Samuel se dirigió hacia el librero donde guardaban la Biblia familiar. David siguió tocando durante horas. Vi milagros pequeños pero increíbles. Las plantas marchitas del palacio comenzaron a revivir. Los animales domésticos se acercaron pacíficamente al salón y hasta los guardias más duros comenzaron a sonreír sin darse cuenta. Era como si la música de David fuera un canal directo del cielo a la tierra. Su padre, que había permanecido escéptico, sintió un estremecimiento. Samuel, ¿cómo es posible que un niño de tu edad comprenda cosas tan profundas? Porque David me explicó cada cosa que sucedía. Me dijo que cuando tocamos o cantamos con el corazón quebrantado pero lleno de fe, nuestra música se convierte en medicina no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. La adoración verdadera, me explicó, transforma el lamento en alabanza y la alabanza en sanidad. Samuel abrió la Biblia en los Salmos, y entonces pasó algo que nunca podré olvidar. El rey Saúl, completamente sanado por esa sesión musical, se levantó de su trono y abrazó a David. En ese momento, pude ver en los ojos del rey una gratitud tan profunda que me hizo comprender por qué Dios elige la música como uno de sus instrumentos de sanidad más poderosos. La tarde comenzaba a oscurecer cuando Samuel cerró el libro sagrado. Pero eso no fue todo. David tenía preparada una lección aún más profunda para mí, una que cambiaría para siempre mi relación con el dolor y la pérdida. Después de que el rey Saúl se calmó completamente, David me llevó a sus aposentos privados, continuó Samuel, su voz adquiriendo un tono más íntimo. Era una habitación sencilla, muy diferente del lujo del palacio.
Olía a aceite de lámpara y pergamino antiguo. Sus únicas posesiones personales eran su arpa, algunos rollos de escritura y una pequeña piedra lisa que guardaba como recuerdo de su victoria contra Goliat. Su madre sirvió té caliente mientras escuchaba, completamente absorta en la narración de su hijo. David se sentó en el suelo, como lo haría cualquier pastor, y me invitó a hacer lo mismo. Sus manos, que momentos antes habían obrado un milagro musical, ahora temblaban ligeramente por el cansancio. Samuel, me dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre. ¿Quieres saber por qué Dios permite que sintamos dolor tan profundo por las personas que perdemos? Samuel hizo una pausa, bebiendo lentamente su té, como si saboreara tanto el líquido caliente como los recuerdos. Le dije que sí, que era exactamente lo que necesitaba entender. Y entonces David me contó algo que nunca está escrito en los libros de historia. Me habló de su hermana pequeña, Naara, que murió cuando él tenía apenas 12 años. Era su compañera de juegos, la única que entendía su amor por la música cuando todos los demás pensaban que debía dedicarse solo al pastoreo. Los ojos de Samuel se humedecieron. Cuando Naara murió, me dijo David, dejé de tocar durante meses. Mi arpa se cubrió de polvo y las ovejas parecían sentir mi tristeza porque dejaron de seguirme con la misma confianza. Fue mi padre, Isaí, quien me enseñó algo fundamental. El dolor no es el enemigo del corazón, sino su maestro más honesto. Su hermana Carla se acercó más. ¿Qué quiso decir con eso? David me explicó que el dolor nos enseña la profundidad real de nuestro amor. Si no duele perder a alguien, me dijo, es porque nunca los amamos verdaderamente. El dolor es la huella que el amor deja en nuestro corazón cuando la persona física ya no está con nosotros. Samuel se levantó y caminó hacia la ventana, donde la luz del atardecer creaba sombras doradas en la habitación. Pero me enseñó algo aún más hermoso. David tomó su arpa y comenzó a tocar una melodía que nunca había compuesto antes. Me dijo, esta canción nace ahora, inspirada por tu dolor y el mío, unidos. Cada vez que tocamos desde la tristeza sanada, creamos algo nuevo que no existía antes. Tu abuela, aunque ya no puedas abrazarla, sigue inspirando belleza en el mundo a través de tu corazón. Su padre, visiblemente conmovido, preguntó, ¿y cómo te sentiste al escuchar eso? Por primera vez pude llorar sin sentir que me ahogaba. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron libremente, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de gratitud por haber conocido a la abuela, por haber sido amado por ella de manera tan especial.